días, hermanos. Sean bienvenidos todos a nuestro culto de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo, nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Y queremos darle la bienvenida a todos los que nos ven, nuestros amigos, nuestros familiares, a los cuales se les comparte este video. Esperamos que sea de bendición lo que puedan ver en él y puedan disfrutar juntamente con nosotros el leer la Biblia, el orar a Dios, el adorar al Señor con nuestro corazón. Es el contenido esencialmente de nuestro culto. Les invito a orar y elevar nuestro corazón, nuestra alma a nuestro Dios para dedicarle estos minutos que siguen. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, Padre, te adoramos. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, elevamos nuestra alabanza hacia ti. Como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Señor, a invocarte como Padre nuestro, así nosotros, Señor, buscamos tu rostro hoy. Tú, Señor, eres nuestro Creador y por eso, Señor, te reconocemos y te damos la gloria que tú solamente mereces. Dios Padre, recibe el culto que a continuación se llevará a cabo. Sabemos que no estamos reunidos en un templo en este momento, sino que estamos en diferentes puntos en la ciudad, en los diferentes hogares o algún sitio donde estemos viendo este video. Pero Padre, unidos en tu Espíritu, elevamos este culto a ti, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Recibe cada oración y también te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos edifique al leer tu palabra y al adorarte a través de los cantos. Que podamos sentir tu mano, Señor, tocando nuestro ser, dándonos la paz, Señor, que tú solamente das, dándonos, Señor, la tranquilidad, dándonos la fe, Señor, fortaleciendo nuestro ser, nuestra alma, Señor, para seguir adelante en la vida cristiana, siempre con nuestros ojos puestos en ti. Señor, a ti sea la honra y la gloria. Recibe pues los minutos que siguen de este culto, pues lo elevamos en tu nombre y para tu honra y gloria. Nos acercamos a ti, solamente a través de los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y les invito a tomar sus Biblias para leer un salmo, el Salmo número 51, que nos habla acerca de la actitud adecuada que debemos tener al acercarnos al Señor. Leamos los versos del 1 al 17. Salmo 51, versos 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Acerquémonos a Dios con esta actitud, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, pues no seremos despreciados por Él. Y dice el verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Enseguida, cantemos a nuestro Dios unos himnos de adoración. Hermanos, ahora les invito, vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, derramar nuestro espíritu delante de Él. Y hay dos cantos muy preciosos. Uno es un canto y el otro es un himno. El primer canto se llama Te vengo a decir. Es uno de los cantos muy usados aquí en nuestra región, en las iglesias evangélicas. Y es un canto que habla acerca del agradecimiento que tenemos para Dios y que donde derramamos nuestro corazón y le decimos que le amamos con todo nuestro corazón por su perdón que Él nos ha dado. Y el otro himno precisamente se llama Jesús es mi Rey soberano, que viene aquí en el himnario bautista. El himno 47 es uno de los himnos escritos por un hermano mexicano y fue agregado a esta colección del himnario bautista. Así que, hermanos, aprovechemos estas dos composiciones para adorar al Señor con todo nuestro corazón. Cantemos primero Te vengo a decir. Que yo te amo a
estado cantando este himno o este hermoso pequeño composición para adorar a nuestro Dios. Vamos a cantar el himno 47. El himno 47 que se llama Jesús es mi Rey soberano. Seguimos leyendo la palabra de Dios y les quiero leer algunos versos que vienen en la carta que escribió el apóstol Juan, en la primera carta. Dice 1 Juan 3:1: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice en el capítulo 4, verso 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una hermosa lectura que nos habla acerca del amor fraternal, el amor entre los creyentes. Y ahora queremos dar lugar para algunos saludos de parte de las familias de nuestras iglesias. Hola, ¿cómo están? Somos la familia Dávila Maltos. Mi nombre es Veneralda Maltos, mi esposo Carlos Dávila y Eunice Dávila. Y queremos decirles que esperamos verles pronto en nuestro templo. Dios les bendiga. Hola hermanos, buenas tardes. Yo soy Silvia Tobar
Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes saludándolos otro domingo. Hace mucho que no los saludaba. Pero el motivo por el que estoy aquí es para darles un anuncio del Ministerio Juvenil. De parte del Ministerio Juvenil estamos haciendo actividades que puedan impactar tanto a la sociedad de Saltillo como a nuestros vecinos. Este sábado pasado hicimos una actividad de carteles. Espero que nos hayan visto ahí por Facebook o por Instagram o por cualquier red social. Pero también vamos a estar haciendo otras actividades en lo que queda del mes. Y una de esas actividades es llevando su gracia con despensas de amor. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, como Ministerio Juvenil, como parte de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Saltillo, queremos llevar despensas a una colonia de Saltillo y también a hermanos que necesiten de nuestra iglesia. Entonces, por lo cual los invitamos a que nos apoyen en las redes sociales y en WhatsApp. Vamos a estar mandando más información de cómo pueden apoyar en especie. Les mandamos una lista de lo que lleva la despensa y ustedes pueden irlo llevando a casa del pastor entre semana. Y ahí va a haber una caja donde usted puede depositar lo que lleva en especie y nosotros después vamos a ir armándola. O también pueden apoyar monetariamente, donde el costo de cada despensa son 380 y si usted gusta nos puede pedir información para pasarle el número de cuenta, o usted dice yo no puedo los 380 pero 50 pesos o 20 pesos, todo se va a recibir y estamos muy felices de que podamos hacer esto, no solo como Ministerio Juvenil, sino también hacerlos parte de ustedes con esta actividad. Y bueno, por último les quiero dejar este versículo que dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Segunda de Corintios 9:8. Estoy segura que Dios nos ha dado muchísimo más de lo que necesitamos. Estoy segura que aun cuando no haya trabajo o haya escasez, estoy segura que Dios nos ha dado con generosidad y su gracia ha estado en nuestras vidas. Y es por eso que llamamos esta actividad Llevando su Gracia. Entonces los invitamos a ser parte y estaremos muy felices de trabajar juntos. Dios los bendiga. La Biblia nos dice que nuestra vida es como neblina, que en la mañana está y en la tarde ya no está. O como la flor del campo, que un día está bien y al otro día ya se marchitó. Así que nos habla de la fugacidad de nuestra vida. Este himno, precisamente del himnario bautista, se llama La vida se va como el viento y nos servirá de preludio para el mensaje que viene, donde nuestro hermano Tomás nos hablará acerca de alinearnos con los propósitos de Dios. Cantemos este precioso himno, La vida se va como el viento. Flor
Dios en labios de nuestro hermano Tomás Hernández. Mis amados hermanos, qué bendición el poder guiarles una vez más en esta meditación de la palabra de nuestro Dios. Así es que antes de ir a la lectura de la palabra, quiero invitarle para que juntos vayamos a la presencia de nuestro Dios y que pidamos que el Señor nos hable en este tiempo, que nuestro corazón, que nuestro espíritu sean movidos por el Espíritu de nuestro Dios y que podamos estar dispuestos a hacer los cambios, pero también a vivir una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios. Bendito Padre que moras en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por este gran privilegio de poder acercarnos delante de tu presencia y de poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que podemos tener como iglesia de poder compartir públicamente, Señor, tu palabra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus estatutos, Señor, y a lo que tu palabra nos está indicando en este día. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Especialmente te pido, Señor, que tú bendigas cada palabra, Señor, que yo pueda compartir con tu iglesia y que tú hagas la obra, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, quiero invitarles por favor para que en este momento busquen en sus Biblias el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 12 y vamos a leer del verso número 1 al verso número 9. Génesis capítulo 12 del verso 1 al número 9, que dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando, yendo hacia el Negev. Quiero comenzar en esta hora, amados hermanos, compartiendo algunas cosas que suceden en nuestro cuerpo y que nosotros muchas veces no sabemos cuál es el propósito por el cual todas estas cosas pasan en nuestro cuerpo. Mire, por ejemplo, ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué cuando pasamos demasiado tiempo en el agua, nuestras manos y nuestros pies tienden a arrugarse? ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es el propósito por el cual nuestro cuerpo reacciona de esta manera? Déjeme decirle que los expertos dicen que cuando nuestros pies y nuestras manos se hacen arrugaditos por el agua, esto quiere decir que el cuerpo está mandando una alerta para que nosotros no vayamos a resbalarnos en lugares que están completamente planos, y así los pies y las manos puedan adherirse con más facilidad. Otra de las cosas que quiero compartir con ustedes es que yo no sé si a usted le ha pasado, pero en algunas ocasiones despertamos a mitad de la noche de un salto de nuestra cama porque en nuestro sueño pareciera que vamos a caernos de la cama o que estamos saltando desde un lugar muy alto. Algunos expertos en medicina y en la ciencia dicen que cuando despertamos así a mitad de la madrugada, eso quiere decir que nuestro cuerpo está teniendo falta de oxígeno.
Por lo tanto, nuestro cuerpo nos despierta para asegurarse de que estamos respirando adecuadamente, ¿sí? Y por último, algunas veces en el día hemos sentido unas ganas muy grandes de estirarnos, que nuestro cuerpo se estire, y algunos expertos dicen que cuando experimentamos este deseo de estirarnos es porque nuestro cuerpo también nos está mandando un aviso de que lo estamos exponiendo a un trabajo quizás pesado o estresante, y cuando usted se estira, nuestro cuerpo se oxigena y nuestro cuerpo vuelve a tomar la fuerza para seguir adelante. Pero todas estas reacciones del cuerpo tienen un propósito muy importante en nuestras vidas. Déjeme decirle, mi amado hermano, que Dios tiene un propósito para nosotros también. Así como el cuerpo tiene diferentes reacciones, Dios tiene un propósito para nosotros. Y nosotros tenemos que ser conscientes de este propósito que Dios tiene para nosotros. El pasaje que estamos estudiando en esta hora es un pasaje muy importante para nosotros. Porque Dios está mostrando a un hombre llamado Abraham el propósito de su vida. Déjeme decirle algo acerca del contexto del pasaje que estamos leyendo. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios llamó a este hombre, y quizás muchos de nosotros pudiéramos pensar que antes de que Dios llamara a Abraham, Abraham tenía una excelente relación con Dios. Abraham era un hombre piadoso y era un hombre que buscaba estar en contacto con Dios continuamente. Cuando nosotros leemos el libro de Job nos habla y nos describe a Job como un hombre íntegro, como un hombre bueno, como un hombre que era temeroso de Dios. Pero cuando leemos la historia de Abraham y cuando leemos el llamamiento aquí en Génesis 12, estamos encontrando que Dios llama a un hombre que la realidad de las cosas es que Abraham no conocía a Dios. Algunos escritores y algunos historiadores afirman que el papá de Abraham se dedicaba a la construcción de ídolos, que fabricaba ídolos con sus manos. Por lo tanto, el contexto de la familia de Abraham es que Abraham pertenecía a una familia idólatra. Abraham pertenecía a una familia que no estaba buscando honrar al Señor. Es por eso que en medio de este caminar en la vida de Abraham, Dios llama a Abraham y le muestra ese propósito que Dios tiene para él. Ahora, es interesante que Abraham, sin haber tenido quizás un encuentro previo con Dios, cuando Dios se aparece a él y comienza a hablar a su vida, Abraham tiene una disposición inmediata. Abraham tiene un despertar espiritual y comienza a seguir el propósito del Señor. Nosotros pertenecemos al pueblo del Señor y hemos tenido el privilegio de ser llamados al conocimiento de la palabra y de ser llamados al conocimiento del Evangelio. Déjeme decirle algo, mi amado hermano. Algo que me impacta de esta historia de Abraham es que Abraham, sin haber tenido el contexto de pertenecer a una familia de apellido dentro de la iglesia, sin haber pertenecido a un grupo específico de gente quizás consagrada al Señor, Dios le llama. Y eso a mí me alegra el corazón, porque esto quiere decir que la palabra de Dios una vez más nos está diciendo y nos está gritando que el Señor ha tenido gracia, ha tenido misericordia para con nosotros, en que siendo nosotros inmerecedores, en que siendo nosotros indignos de conocerle, de amarle, de adorarle, Dios nos está mirando con misericordia. Y mire, lo ha mirado a usted y me ha mirado a mí. Uno de los cantantes españoles que ha sido de inspiración para mi vida, Marcos Vidal, él decía: no puedo entender por qué Dios me ha elegido a mí. En la cantata de Navidad, que recuerdo de hace tiempo haber participado, uno de los cantos que más me impactó mi vida es cuando cantaba en esta cantata José. Y José decía: soy un hombre común, soy un hombre que no tengo nada que ofrecer, pero reconozco
que Dios me ha dado el privilegio de ser parte de este propósito eterno. Así es que, amada iglesia, el punto en la introducción es que Abraham, sin haber tenido un apellido rimbombante, sin tener un apellido famoso dentro de su denominación, Dios ve a este hombre como una gran posibilidad de llevar a cabo su propósito. Y a lo mejor tú y yo podemos mirarnos y podemos decir quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para poder adorar y servir al Señor? Yo le he compartido varias veces, hermanos, que yo vengo de un contexto a lo mejor muy humilde. Pero sabe una cosa, cuando yo llegué a la iglesia y comencé a crecer dentro de la iglesia, recuerdo muy bien que una hermana de la iglesia me decía: ¿por qué Dios te llamó a ti? Tú vienes de un callejón, qué bueno puedes salir de esa colonia. Tú no tienes derecho a ser parte de lo que Dios está haciendo. Él debería llamar a los hijos de los diáconos, del pastor. Y yo solamente miré a esta mujer con mis ojos y yo le dije: reconozco la gracia del Señor. Así es que, mis amados hermanos, quiero animarles para que en este momento podamos nosotros involucrarnos en esta meditación que he titulado Vivir en el propósito de Dios. ¿Qué significa vivir en el propósito de Dios? Ahora, que quede muy claro, cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos una realidad en nuestras vidas, y así con todo lo que usted es, el Señor le ha llamado y el Señor le ha escogido para que le conozca, para que le ame. Pero por encima de todas estas cosas, es importante que usted y yo entendamos qué es vivir en el propósito de Dios. ¿Cómo se puede vivir en el propósito de Dios en el año 2020? Con el COVID encima de nosotros, con tanto sufrimiento, con tantas muertes, con tantas malas noticias. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir en el propósito de Dios? Mire, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es que vivir en el propósito de Dios, vivir en el propósito de Dios es aceptar el llamado de Dios primeramente. Y usted tiene que entender eso con todo su corazón. Vivir en el propósito de Dios es aceptar el llamado de Dios. Es reconocer que el llamado de Dios no es exclusivo de los pastores, ni es exclusivo de los misioneros. El llamado de Dios es para todo aquel que ha reconocido que es indigno delante del Señor, pero que reconoce que Dios le está llamando para cumplir un propósito en su vida. Así es que, amados hermanos, el primer paso que nosotros tenemos que dar para poder vivir en ese llamado de Dios es entender que el llamado de Dios es a dejarlo todo. El llamado de Dios tiene que ver con dejarlo todo. Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: vete de tu tierra y vete de tu parentela, vete de la casa de tus padres, vete, déjalo. Y eso implica dejar todo. Ahora, como ya lo he dicho, quienes dejan sus pecados y se vuelven a Dios, ganarán lo indecible en el cambio. Ganarán un galardón extraordinario. Y Dios llama a Abraham, y la primera cosa que Abraham tuvo que entender es que Dios lo estaba llamando a dejarlo todo. Dios nos llama a dejarlo todo. A mí me gusta mucho la historia de este hombre llamado Bartimeo, que estaba sentado al camino de la carretera y que había escuchado acerca de la fama de Jesús y que sabía que Jesús podía hacer un cambio maravilloso en su vida. Y cuando Jesús pasa por donde estaba Bartimeo, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, cuando Jesús pasa por donde estaba Bartimeo, dice la palabra de nuestro Dios que Bartimeo comenzó a gritar a Jesús. Y cuando Jesús escucha la voz de Bartimeo y le pone atención, hay una acción que conquista mi corazón. Porque dice la palabra de nuestro Dios que Bartimeo se levanta y dejando su capa. ¿Sabe una cosa? Para la gente de aquella época y que vivía prácticamente en la calle, su capa era lo más importante. Yo no sé si a usted le ha tocado ver a las personas indigentes en la calle. Aún la gente, los inmigrantes,
aunque se pongan a pedir en las esquinas, ellos siempre resguardan sus cobijas en algún lugar, porque sabe que la cobija será su casa, su cama, será su protección y será una parte importante de su vida. Y sabe una cosa, dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 10, que Bartimeo se para y va al encuentro de Jesús y no le importó dejar su capa. Y para mí es interesante porque Bartimeo tiene que dejar todo aquello que le está impidiendo acercarse al Señor. Así es que, mis amados hermanos, si nosotros queremos vivir en el propósito del Señor, en este año tan conflictivo, en este tiempo tan difícil, tenemos que aceptar nuestro llamado. Somos responsables delante del Señor del llamado que Dios ha hecho a nosotros. Y Dios nos invita a dejarlo todo. Es impresionante cuando nosotros decidimos vivir una vida radical. El Señor nos dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire, para mí es a veces complicado, pero la palabra de Dios es verdad. Usted puede tener cualquier cosa en cuanto a lo que yo puedo decir, pero cuando la palabra de Dios nos invita a poner atención, es que tenemos que poner atención. Y el Señor Dios Todopoderoso nos dice, el que ama más a su padre, y el que ama más a su madre, y el que ama más a su hijo, y el que ama más a su trabajo, y el que ama más a su profesión, y no es capaz de dejarlo por mí, dice que no es digno de seguirle. Ahora, no estoy diciendo que abandonemos a nuestros padres y a nuestros hijos, pues la Biblia nos invita a honrarles y nos invita a formar la vida de nuestros hijos. Pero sí que quede claro que Dios es un Dios que lo pide todo de nosotros. La primera cosa que Abraham tuvo que hacer fue dejarlo todo. Dejó a su madre, dejó a su padre, dejó su parentela, dejó su tierra, dejó todo aquello que le impedía seguir a Jesús. Así es que, mis amados hermanos, aceptemos el llamado a dejarlo todo. ¿Qué tienes que dejar tú? ¿Qué tienes que dejar tú para poder seguir al Señor? Quizás tenemos que dejar un pecado oculto. Quizás tenemos que dejar la pornografía. Quizás tenemos que dejar una vida de adulterio. Quizás tenemos que dejar una vida de chisme, de envidia, de codicia. Yo no sé qué es lo que tenemos que dejar, pero Abraham tuvo que dejar el contexto de su familia idólatra. Y tuvo que dejarlo todo para poder abrazar ese nuevo futuro brillante que Dios le estaba ofreciendo. Así es que, mis amados hermanos, tenemos que dejarlo todo. La segunda cosa que quiero compartir con usted es que aceptar el llamado de Dios tiene que ver con comenzar de nuevo. Tiene que ver con comenzar de nuevo. El Señor le dijo a Abraham, y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar, y ahí comenzarás una vida nueva. Ahora, déjeme decirle que una vida nueva es una vida enfocada en Cristo Jesús. Nosotros podemos vivir en este siglo donde nuestra mirada es desviada a muchas cosas. Pero Dios nos invita a enfocarnos solamente en Él. Mientras usted y yo respondamos al llamado del Señor y comencemos esta vida nueva que Dios nos ha dado y de enfocarnos solamente en Él. Amados hermanos, quizás nuestra vida en el pasado dependía de personas, dependía de un trabajo, del gobierno, de un gobernante, a lo mejor dependía de nuestras posesiones, pero aquellos que hemos venido a Cristo Jesús, tenemos una motivación y tenemos una inspiración poderosa al reconocer que nuestro Dios nos llamó a una vida nueva. Segunda a los Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros permanecemos mirando el espejo retrovisor, mirando el pasado, mirando lo que hemos dejado, mirando la vida antigua, no podemos direccionar nuestra mirada hacia el futuro y poder comenzar a vivir esa nueva vida que Jesús nos está ofreciendo. A lo mejor muchos de nosotros no hemos entendido esta parte del llamado, pero aceptar el llamado tiene que ver con comenzar de nuevo,
comenzar una vida nueva en el Señor, comenzar una vida de santidad, una vida de dependencia del Señor. Todo aquello que antes hacíamos es tiempo de dejarlo atrás para extendernos a esa visión poderosa de una vida nueva que Dios nos ha regalado. Es impresionante que ahí en los evangelios nos encontramos a la mujer samaritana, una mujer que vivía una vida terrible. Y Jesús se la encuentra allí sacando agua y le cuestiona: ¿dónde está tu marido? Y la mujer dice: no tengo. Y Jesús le ha dicho: pues bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que hoy vives hoy tampoco es tu marido. Así es que, mis amados hermanos, esta mujer no había pasado por 5 fracasos matrimoniales. Esta mujer tenía una gran necesidad de aceptación, una gran necesidad de una vida nueva. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: yo voy a saciar tu vida, yo voy a saciar tu alma y te daré una vida nueva si bebes del agua viva que yo te ofrezco. Así es que, mis amados hermanos, si nosotros hemos venido al conocimiento de la verdad, si un día recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, parte de nuestro llamado es comenzar de nuevo. Comencemos una vida nueva en el Señor. La segunda cosa que quiero compartir con usted es que responder al llamado de Dios tiene que ver también con abrazar el pacto de Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros, hermanos, y ese pacto es de provisión. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así es que nuestro Dios ha hecho un pacto con nosotros. Él no nos ha dejado solos en este desafío de seguir el llamado de Dios. Amada iglesia, tenemos que gozarnos en esto, porque Dios no nos ha dejado solos. Él ha hecho un pacto con nosotros, y ese pacto tiene que ver con la provisión de Dios. Porque Dios habla al corazón de Abraham y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. En la confirmación de este pacto de Dios con nosotros, imagínense, Abraham, un hombre de casi 75 años, con una confirmación de la esterilidad de Sara, casi con un futuro incierto. Dios le promete que lo bendecirá y Dios le dice que será de gran bendición. ¿Sabe qué me imagino? Me imagino esto: el pacto que Dios ha hecho con nosotros de provisión. Se viene a mi cabeza el Salmo número 1, cuando habla acerca de ese árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Alguien que acepta el llamado de Dios y que abraza ese pacto de Dios es como ese árbol que permanece con vida, que su fruto es agradable, que su vida emana ese olor fragante de la bendición de nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, aceptemos el llamado, porque tenemos un pacto que Dios ha hecho con nosotros, y en este caminar y en este desafío de responder al llamado tenemos la provisión de nuestro Dios. El Salmo 23 nos dice: tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y aun cuando pase en esos valles difíciles, el Señor ha prometido ser el que provea la fuerza y el que provea a nuestras vidas, nos dé esa provisión gloriosa de pasión y de amor para seguir adelante. Así es que responder al llamado es abrazar el pacto de provisión, pero también un pacto de protección, porque el Señor le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La meta de este peregrinaje está en las manos de nuestro Dios. Amada iglesia, tenemos que entender que este mundo, por más hermoso que sea, y este mundo, por más lleno que esté de cosas que deslumbran nuestros ojos, no es el cielo. Así es que nosotros tenemos que entender que somos peregrinos en esta tierra, pero este peregrinaje está garantizado porque Dios ha prometido ser nuestra protección y ha prometido el que cuide de nosotros. Una vez más, el Salmo 23 dice: el Señor pone un banquete enfrente de mis enemigos. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti, mi amado hermano.
Dios tiene cuidado de nosotros y nosotros debemos de permanecer aferrados a ese pacto de provisión y a ese pacto de protección de Dios. Quienes hemos respondido al llamado de Dios sabemos que Dios no nos llevará a un lugar donde su gracia no nos proteja. Dios no te llevará, amado hermano, amada iglesia, a un lugar donde su gracia no te proteja. El Señor nos dará su protección, nos cuidará. Es más, Dios sabe el final de nuestra historia. Así es que nuestro compromiso es vivir gozosos y confiados en este pacto de provisión y en este pacto de protección de parte de nuestro Dios. Y por último, mis amados hermanos, responder a ese vivir en el propósito de Dios es aceptar su llamado, pero también tiene que ver con un compromiso con Dios. Cuando nosotros queremos vivir en el propósito de Dios, tenemos que entender que es un compromiso que tú y yo hacemos con Dios. Dios no quiere gente bien intencionada. Dios quiere gente que esté comprometida con Él. ¿Sabe una cosa? Cuando Jesús estuvo en este mundo, dice que algunos le seguían de lejos, pero Jesús quería discípulos y Él sigue buscando discípulos que le puedan seguir de cerca. Que tengan ese compromiso con Dios, pero tiene que ser un compromiso de obediencia. Si nosotros quisiéramos resumir el llamado de Abraham en este tiempo, imagínense, Abraham ni siquiera conocía a Dios. Imagínense que de repente Abraham va con su papá y le dice: papá, tengo que irme de mi tierra y de mi parentela. Y papá le pregunta: ¿y quién te dijo? Pues Dios. ¿Y lo conoces? No. ¿Y cómo lo vas a hacer? No sé. Pero sabe una cosa, Abraham, aun cuando no tenía esa relación tan cercana con Dios, él tuvo ese compromiso con Dios de obedecerle. Y dice la palabra de nuestro Dios: y Abraham se fue. Y Abraham se fue. No está hablando de una obediencia a medias. Muchos de nosotros quizás vivimos con una obediencia a medias. Y quiero preguntarle a todos los papás: ¿usted qué siente cuando a su hijo usted le da una orden y su hijo lo hace cuando quiere y como él desea? Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia con nuestros hijos de no ver en ellos una obediencia completa a tiempo. Abraham no pasó mucho tiempo, hermanos. Dice que Dios habla la vida de Abraham y Abraham de inmediato responde al mandato de Dios y entonces dice que Abraham se fue. ¿Cuánto nosotros? Mire, todos tenemos un llamado a servir, a amar, a proclamar, pastores, misioneros. Todos tenemos un llamado, pero la pregunta es para ti, que has tenido un llamado del Señor, al pastorado, a las misiones, al diaconado, al servicio, a la enseñanza. Tú que puedes reconocer que Dios te ha llamado, ¿cuánto tiempo has dejado pasar para obedecer al Señor? Vivir en el propósito de Dios, vivir en ese propósito demanda un compromiso de obediencia. Abraham estuvo dispuesto a obedecer de inmediato. Abraham estuvo dispuesto a caminar con el Señor, aún sin saber lo que le esperaba en el futuro, aún sin saber. Mire, nosotros para obedecer a Dios a veces queremos muchas señales. Abraham no las tuvo, simplemente se dedicó a hacer un compromiso de obediencia con el Señor. Dios sabe qué es lo que sigue en cada una de nuestras historias. Dios sabe qué es lo que sigue en tu vida y qué es lo que sigue en el futuro. Nuestro destino finalmente está seguro, pero nuestro compromiso debe de ser obedecer al Señor, en ser sal y ser luz para este mundo. Hoy estamos viviendo una pandemia que está devastando a la sociedad y al mundo por entero. Y quizás muchos están yendo a la tumba
sin haber escuchado el evangelio poderoso de Jesucristo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de ir y anunciar las buenas nuevas del evangelio. Recuerde, Dios nos rescató y nos sacó de las tinieblas para que usted y yo podamos anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios para eso le salvó, Dios para eso nos alcanzó. Dios no nos alcanzó simplemente para que seamos unos buenos empresarios o para que seamos unos buenos abogados o unos buenos médicos. Dios nos alcanzó para que podamos ser luz y para que podamos ser sal donde quiera que estemos. Así es que si nosotros queremos vivir en el propósito de Dios, tenemos que hacer un compromiso de obediencia, pero también un compromiso de persistencia. Dice la palabra de Dios, y Abraham partió de allí, caminó yendo hacia el Negev. Es interesante cómo Abraham, en medio de algunos obstáculos que enfrentó en este caminar, él se mantuvo persistente, al punto de que hoy es conocido como un hombre de fe. Abraham viajó y no le importaron las circunstancias y no le importaron las cosas que pudo haber vivido. Simplemente se dedicó a caminar y permaneció hasta el punto en que él pudo ver la promesa de Dios cumplida. Y quiero terminar esta meditación con una breve historia. Tuve el privilegio de poder ver la pesca del salmón. Y es impresionante cómo el salmón nace, va al mar, crece, pero cuando ha llegado a su punto, él tiene que regresar a las aguas donde él nació. Y lo podemos ver nadando contracorriente. Y ciertamente la vida del cristiano puede ser como el salmón. Estamos nadando contracorriente. Y mucha gente quizás nos tiene por locos. Y mucha gente quizás nos tiene por gente descerebrada. No lo sé. Pero ciertamente vamos contracorriente, viviendo en santidad, en compromiso, en obediencia, en persistencia con el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Me tocó ver cuando sacan el salmón del agua, nadando contracorriente, sacan al salmón del agua y le cortan la cabeza y le abren el estómago y le sacan las vísceras y ponen el cuerpo del salmón en un balde con agua. Es impresionante, pero el cuerpo del salmón, sin cabeza y sin vísceras, sigue moviéndose desesperadamente. ¿Sabe por qué? Porque el salmón tiene una gran necesidad y tiene un compromiso de cumplir ese propósito de volver a las aguas donde él nació. Nosotros somos como el salmón. Y no importa cuántas heridas podamos vivir en este proceso, Dios está con nosotros, pero tenemos que seguir adelante. Y tenemos que alcanzar ese propósito que Dios tiene para nosotros. Mis amados hermanos, nuestro propósito de vida es amar, obedecer y comprometernos firmemente con nuestro Señor. Que en este día usted y yo podamos hacer un compromiso con Dios, que tenga que ver con amar, con obedecer y comprometernos con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Bendito Padre que moras en los cielos, te pedimos, Padre, que tu palabra penetre a nuestro corazón y que podamos hacer un compromiso contigo de amar, de obedecer y sobre todo, Señor, de comprometernos a vivir cada día caminando en tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.